Muy amados, amados de Dios, en este precioso momento, qué privilegio para mí poder estar nuevamente con ustedes después de algún tiempo de un receso que hemos tenido, pero eso es parte del propósito de Dios en este ministerio, en el ministerio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No estoy hablando del ministerio del trono de la gracia porque eso es secundario. El ministerio que Dios nos ha dado después de la consumación de los siglos es su mismo espíritu en nosotros. Es el ministerio del espíritu de vida, o que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, hermano, muy contento y también muy comprometido para hablar con ustedes la verdad de Dios. El apóstol Pablo en los Efesios nos dice claramente que habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, muy contento porque la verdad se encuentra en 14 epístolas que fueron reveladas al apóstol Pablo por nuestro Señor Jesucristo. Tu Padre y el mío, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de los Espíritus. Pero en este apostolado tenemos un Padre que nos engendró en el Evangelio. Y ese es nuestro apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dijo en sus epístolas que nosotros podemos tener muchos ayos y muchos tutores en Cristo, pero que el que nos engendró, el único que nos engendró en el Evangelio de la verdad, fue Él. Así que Él es el Padre que nos engendró en este Evangelio glorioso. Él es el Padre de la Iglesia en el apostolado. Así como hoy en día hay un falso papado, un falso padre que le llaman el Padre, y él no engendró nada. Él lo que ha suplantado con una mentira a las naciones. Pero nuestro apóstol Pablo nos ha engendrado con la verdad del Evangelio. Ahora, esto te lo presento así, hermano, y si usted pues lo quiere aceptar, muy bien, y si no, pues usted tiene la mente para reflexionar y poder hacer conclusiones propias. Nosotros lo que queremos es presentar lo que dice el Evangelio glorioso. Mis amados, hoy vamos a hablar un poquito de la iglesia nuevamente, porque ese es el lugar donde Dios nos ha llamado y donde Dios, pues, a todos sus hijos los ha hecho iglesia. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es la iglesia? Y el apóstol Pablo me llama mucho la atención porque él es el único que en todas sus cartas o epístolas habla sobre la magnificencia de la iglesia. Y en Efesios habla aún más claramente. La presenta como la esposa de Cristo, la presenta como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero hay un punto bien importante, la presenta como su cuerpo. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 19. Voy a leer desde el 19. Efesios capítulo 1, verso 19. Dice así el apóstol: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado. Escuche bien esto, hermano. Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también, en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, aquí el apóstol dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, el resucitado vino a ser cabeza de un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual, Pablo dice que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Además, el apóstol Pablo dice aquí, en estos versos que hemos leído, que ha sometido toda autoridad, toda potencia bajo los pies de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, esto es la verdad de Dios. Esta es la verdad de que la iglesia es el organismo vivo más poderoso que hay en esta tierra. Porque aquí lo dice. Dice que nosotros, y cuando digo nosotros, no solo usted que me está escuchando yo, sino todos los hijos de Dios que están en toda la faz de la tierra. Aquellos que son escogidos y predestinados. Pues usted tiene que entender eso, hermano querido, que para usted venir a ser parte o cuerpo de Cristo, donde Él mora en usted, usted viene desde un propósito y desde un decreto antes de que usted naciera. Por eso que Pablo nos enseña que nosotros fuimos predestinados, escogidos, elegidos para que viniésemos a ser igualitos que su Hijo Jesucristo, igualitos que Él en lo espiritual. Entonces, hermano, esa es la preponderante posición de nosotros, de la iglesia. Pero lamentablemente, por 2017 años, la iglesia, la llamada iglesia, la que no conoce esta verdad, la que no se ha sometido al evangelio del apóstol Pablo, sino se ha sometido a los hombres, siguiendo mandamientos, siguiendo ritos, siguiendo ceremonias, sometidos a una religión que está basada en una ley mosaica que no nos perteneció a nosotros. El apóstol Pablo nos enseña claramente que el pacto mosaico fue dado para el pueblo de Israel. Y los profetas y todo el Viejo Testamento habla que todo eso fue dirigido para la casa o los hijos de la casa de Israel. Y que cuando Cristo, que es la culminación de esa ley, porque nosotros en otros estudios hemos hablado cómo es que la ley fue añadida por causa de las transgresiones de aquel pueblo, del pueblo de Israel, del reino judío, de los israelitas, donde usted y yo no estábamos, porque la ley fue dada para ellos, no para nosotros, porque para nosotros, después de la consumación de los siglos, Él traía algo más hermoso, más excelente, un cambio total. Aquello que fue establecido en el monte Sinaí iba a tener un fin, porque iba a venir algo establecido en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era lo que venía, hermano Adolfo? Venía la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley
que nosotros hemos recibido. Ellos recibieron la ley de Moisés, ellos recibieron la ley del temor, la ley del pecado y de la muerte, pero nosotros hemos recibido, como dijo el apóstol Pablo, una ley distinta, una ley espiritual que nos ha colocado y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, la posición de nosotros es superlativa, pero la iglesia tiene que entender eso. Hasta que no asuma su posición, su papel, su rol en esta tierra, no vamos a dar a conocer las abundantes riquezas de su gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Porque nosotros, hermano, lo que nos pertenece a hoy, ya después de todo lo que Cristo hizo, hermano, es grande, es la herencia de los hijos de Dios. Pablo dice que nosotros fuimos llamados a una herencia de los santos en luz. Y él dice claramente que le daba gracias a Dios que nos hizo aptos para eso, donde nosotros no tuvimos que tomar ninguna decisión, porque en esto no hay libre albedrío. Aquí todo lo ha hecho Dios, todo, el llamado, la elección, el sello, que te amó y te ama con amor eterno, todo ha salido de Él. Tú eres una creación de Dios que fuiste creado, valga la redundancia, antes de los tiempos de los siglos. Pero volviendo al tema de la iglesia, hermano, volviendo a esta gloria maravillosa, nosotros, cada ser humano, donde hay un espíritu perfeccionado ahí, porque recuérdese que Él dice que con una sola ofrenda Él perfeccionó nuestros espíritus. O sea, usted está perfeccionado completamente. Y eso es sin importar lo que suceda en la condición nuestra carnal. Porque recuérdese que este reino no se le sirve a Dios con el cuerpo. No se le sirve a Dios con lo que no hereda. Porque dice que carne y sangre no hereda este conocimiento. Carne y sangre no hereda esto. Lo que hereda es la mente, el espíritu, el hombre interior. Lo que Pablo dice, ese espíritu justo que es usted dentro de ese cuerpo llamado fulana, sutana, perencejo o como se llame. Pero entonces, hermano, nosotros, cada miembro del cuerpo de Jesucristo, donde quiera que vamos, ahí es donde Cristo está. Porque dice aquí Pablo, dice en el verso de Efesios 1:23, dice del 22, y sometió, voy a repetir, todas las cosas debajo de sus pies. O sea, del cuerpo. El cuerpo tiene pies, ¿correcto? Planta de los pies. Y dice que sometió. ¿Qué significa someter? Que todo lo puso o lo sujetó debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y repito lo que Pablo, mi apóstol y tu apóstol, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermano, donde quiera que usted va, usted es el vehículo donde Dios se mueve en esta tierra. Usted nunca está solo. Usted siempre está bien acompañado, porque Dios mora en usted. Por eso fue que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios, ¿o ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Yo quiero que hoy usted piense mucho en eso. Piense y diga, Dios mora en mí. No sujete a Dios a un lugar geográfico, como nos lo ha enseñado la religión. La religión nos enseña que nosotros, cuando hablemos de Dios, miremos para arriba, miremos a los cielos y digamos, bueno, buscando a Dios allá arriba. Pero Dios no está ahí arriba.
Dios está bien cerca de todos nosotros. Dios, después de la cruz, vino a morar en cada hijo suyo. Por eso, donde quiera que usted vaya, si va a la Patagonia, si va a la China, si usted viene a los estados de Norteamérica, va a Centroamérica, va al espacio sideral o vaya a la profundidad del mar, ahí está Dios. Porque donde usted está, Dios está dentro de usted. Por eso que cuando usted ve a su alrededor y ve a su hija, ve a su hijo, ve a su esposo, ve al que vea, ahí está Dios en cada uno de ellos. Porque esa es la posición que Dios, donde Dios ahora habita. Ese es el lugar, ese es el hogar de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, la luz inaccesible, donde en cada uno de nosotros Él está. Y eso es muy importante porque eso nos ayuda a nosotros a entender las cosas y su voluntad, la voluntad de Dios ya establecida en cada hijo. Por eso es que nosotros debemos siempre andar en esa tranquilidad y en ese reposo. Cuando alguien le pregunte cómo está todo, querido fulano, sutana, perencejo, todo está bien. Ah, sí, todo está bien, claro, todo está bien. ¿Y por qué? Porque yo estoy bajo la voluntad de Dios. Y ya la voluntad de Dios está establecida en mi vida. Y va a suceder lo que ya Dios tiene preparado para mí, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi trabajo. Pero eso es secundario. Lo importante, hermano, es que usted se eduque y asuma su rol como iglesia. Que usted no se vea ni se menosprecie a usted mismo. Pero usted no tiene la culpa. ¿Sabe quién tiene la culpa? La religión. Porque la religión enseña que los hijos de Dios son llaga podrida, que los hijos de Dios son pecadores, que los hijos de Dios se pueden ir al infierno, que los hijos de Dios tienen que pagar un precio, que los hijos de Dios, si no hacen y no cumplen las reglas, los rudimentos de sus congregaciones, de sus iglesias, porque fíjense que después de la consumación de los siglos, al cuerpo de Cristo no se le puede someter a ningún rito ni a ninguna ceremonia. ¿Cómo usted va a coger el cuerpo de Cristo y lo va a someter a un ayuno, a una oración, a una vigilia, a tratar de buscar algo, a un favor de Dios, cuando Dios mismo dice que habita dentro de usted? Por eso que un día Pablo dijo, ¿por qué os sometéis a preceptos y a mandamientos según las tradiciones de los hombres y no según Cristo? Porque el cuerpo es de Cristo. Entonces, hermano, esa es la posición de todos nosotros y de todos los que van a venir después de nosotros y de todos los que vendrán después de los que vinieron después de nosotros. Este plan de Dios no termina. Por ahí hay una falsa doctrina que predican los futuristas, donde dice que va a llegar un día en que el fin del mundo va a tomar lugar y que va a explotar el mundo y que va a venir el juicio de Dios. Otros hablan del juicio y del fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Otros hablan de esto como el rapto de la iglesia. Y todos estos son fábulas. Todos estos han sido malas interpretaciones que han tenido sus líderes, tanto preteristas como futuristas, como los que estudian dispensaciones, escatología, donde tienen la mente atrofiada y no conocen la verdad del evangelio, no conocen la profecía según como la hablaron los profetas, no conocen y no entendieron que todo se cumplió en la manifestación de Dios en ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret aparece, ahí se encarnó toda profecía y se cumplió toda profecía. Él ya no dejó nada, no dejó cabos sueltos. Ya ahora, después de la consumación de los siglos, Él se sentó en los lugares celestiales y se sentó a su iglesia juntamente con Él en los lugares celestiales. Y si hubo una segunda venida de Cristo, fue cuando se manifestó el cuerpo de Él, que somos cada uno de nosotros.
dos manifestaciones. Una en carne en Jesús de Nazaret, cuando cumplió la ley de Moisés, cuando quita aquel pacto y establece un nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual imputa a todos sus hijos después de la cruz, y donde Él viene y se manifiesta por segunda vez con su cuerpo. Vino en las nubes con su cuerpo, aquí en los lugares celestiales, que somos cada uno de nosotros, los que componemos sus miembros, porque dice Pablo claramente que nosotros somos miembros de sus miembros y huesos de sus huesos y carne de su carne. Eso es lo que somos nosotros, la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados, esto lo hacemos en un punto de reflexión para que usted lo piense, para que usted lo analice y para que usted pueda vivir feliz. Porque nosotros, aquí Dios nos ha puesto para que reinemos en vida. Y solo se reina cuando se conoce la verdad del Evangelio glorioso. Vamos a ir a otro verso donde el apóstol Pablo nos habla en Colosenses. Muy bonito este verso aquí en Colosenses. Muy hermoso. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el 8. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe. Oye, nuestro apóstol Pablo, el gran defensor de la iglesia. Hermano, hasta que el mundo religioso no entienda que el apóstol Pablo es la voz oficial, es el perito arquitecto para la iglesia, es el que puso el fundamento, el cual es Jesucristo, ellos no van a poder asumir su posición o su rol como iglesia. Van a andar dando tumbos, van a andar ciegos, van a andar, usted puede ver ¿cómo se dijera yo? El resultado de toda esa falsa enseñanza. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Fíjese, ¿tradiciones de qué? De los hombres. Los hombres tienen muchas tradiciones metidas en la iglesia. Una tradición de esas que hay en la iglesia es ahora danzar en el Espíritu Santo. Y todos danzan el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando una persona danza, ¿con qué danza? Con la carne, ¿verdad? Ahí el Espíritu no está danzando, el Espíritu no danza. El Espíritu no danza. El Espíritu es Espíritu. La danza es carnal, terrenal. Entonces usted va a unas iglesias donde es un show. Todos danzan, todos corren, todos saltan. Esas son tradiciones y filosofía de los hombres. El bautismo en agua. Ahora mismo practican el bautismo en agua. La Iglesia Católica enseña que si un niño no es bautizado se puede perder. Entonces hay que bautizar al niño. Y en la iglesia protestante, llamada evangélica, presentan a los niños y también los bautizan. Estos son rudimentos. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que el cuerpo de Cristo no necesita nada de eso. Porque vamos a seguir leyendo lo que el apóstol dice acá. Dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El 9, verso de Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente. ¿Qué es corporalmente? El cuerpo. Y Pablo nos enseñó en Efesios que el cuerpo, ¿quién es? Cada creyente. Entonces dice: porque en Él habita corporalmente, colectivamente, en cada miembro que se llama la iglesia, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, hablando del cuerpo de Cristo, de nosotros, estáis completos en Él. Así que usted no necesita nada. Si yo tengo este vaso de agua, mire, aquí le voy a enseñar este vaso de agua. Le falta un poquito de agua porque he bebido un sorbo. Pero si yo lo lleno hasta acá, hasta el tope, y yo le digo: mire, este vaso está lleno, ya está completo.
¿Qué quiero decir con eso? Y usted lo ve claramente. Bueno, porque ya no se le puede meter más agua. ¿Por qué? Porque ya está lleno, ya está completo. Pues el Evangelio, el apóstol Pablo nos presenta así. Ya nosotros, como Cristo mora en la iglesia, y como nosotros somos el cuerpo de Él, nosotros, toda su deidad y su poder mora en cada espíritu. Por eso fue que el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Más claro no canta un gallo. Pero lo triste es que hay una iglesia pidiendo, baja poder, baja Señor, manifiéstate Señor, manda un avivamiento. Señor, necesitamos de ti. Señor, mi alma tiene hambre y sed de justicia. Vengo a buscarte Señor porque te necesito. Están equivocados, erráticos. Han errado al blanco. El Evangelio dice que por causa de que toda la plenitud de Dios habita en nosotros, todo lo que se llama Dios se metió dentro de su iglesia, entonces nosotros estamos, ¿qué? Completos en Él. No nos falta nada. Solo que usted viva bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Vivir ahora, porque como a usted ya no le falta nada, como la iglesia está completa, ahora lo que usted tiene que hacer es educarse, estudiar el Evangelio, llenarse del conocimiento y caminar bajo la voluntad de Dios. Cuando usted se levanta, Señor, me levanto bajo tu voluntad. Todo lo que va a suceder en mi vida ya está establecido por ti. Y lo recibo, Señor. Y yo creo, porque como yo tengo la fe la fe escrita, no la fe de certeza de lo que se espera, o convicción de lo que no se ve, porque esa fe ya no le pertenece al cuerpo de Cristo. Pablo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo aquella ley de obras y de mandamientos, y de una ley que había que tener certeza y de luchar para alcanzar las cosas de Dios. En este pacto ya, al cuerpo de Cristo, Dios no le exige fe, porque dice que Él es el que hace en vosotros el querer como el hacer. Ya usted no necesita estar diciendo, oh Dios mío, haz que yo haga. Señor, mira que tengo que hacer esto, mira que tengo que hacer lo otro. Señor, ayúdame. No, Él produce en ti, conforme a su decreto, conforme a su voluntad, lo que Él quiere que tú produzcas en su cuerpo, en su iglesia, en su reino, en tu vida. Entonces, hermano, dice aquí, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que Él es la cabeza de todos los principados y potestades. Mire, Cristo es la cabeza de todos aquí en la tierra. ¿Te ven los presidentes? La cabeza es Cristo. Pasa que ellos no lo saben. Y todo lo que sucede en este mundo, hermano, pasa porque Cristo lo dijo que suceda. ¿Ok? Así que Dios no está ajeno de nada de lo que está sucediendo en esta tierra y en nuestra vida, principalmente. Como hay personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? Mira dónde está Dios cuando vino aquel huracán. Hoy en día pues hemos sufrido lamentablemente estragos por los huracanes que han pasado tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida, también allá en el Caribe, terremoto que sucedió en México, y las personas pues se preguntan, oye, ¿qué pasó? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y los pastores y los mal llamados apóstoles, todos esos ministros erráticos, usan todo eso como pan para traer más culpabilidad a la iglesia y traerle más miedo al cuerpo de Cristo. Y dice, tengan cuidado, oren, ayunen, sométanse, porque el fin del mundo se acerca. Sin ellos entender que la naturaleza tiene ya un patrón de vida también, y
La naturaleza también tiene que desfogar de alguna manera todo lo que el hombre con los adelantos le tira a la naturaleza y la altera. Además, hay que entender una cosa, que Dios es el que maneja todo y que muchas veces y siempre Dios tiene propósito en todo lo que hace. ¿Ok? Dios, Él no está ajeno. Y no se le puede echar ni la culpa a Dios, ni la culpa también a nosotros. Y menos a la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo que la creación, que es la naturaleza, ha estado esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero hasta que todos los hijos de Dios no asuman su responsabilidad, su rol, su papel, su posición como el cuerpo de Cristo, la iglesia la naturaleza va a seguir manifestándose y reclamando a los hijos de Dios con poder. Entonces, hermano, dice aquí el Evangelio glorioso. Otra cosa, quería terminar con esto. No tenga miedo. Venga lo que venga, venga lo que venga. Terremotos, huracanes, maremotos. No piense usted que esto es castigo de Dios o el fin del mundo. No piense usted, no. Para el cuerpo de Cristo no hay castigo, no hay nada, no hay fin del mundo. Lo que sucede es que estos son cosas de la naturaleza. Así como se pudren las frutas, cuando usted coge una fruta y se pudre, tiene un ciclo de vida. Los animales tienen un ciclo de vida. Nosotros los hombres terrenales, no los espirituales, porque nosotros somos hombres espirituales, celestiales y hombres terrenales y carnales. El hombre terrenal tiene un ciclo de vida. También la naturaleza tiene ciclos donde tiene que manifestarse, donde tiene que romper, donde tiene que traer. ¿Para qué? Para que vengan cosas nuevas. Es un upgrade, como se habla en inglés. Se hace una nueva sintonización de la cosa. Así es. Dios todo le ha puesto sus puntos, sus términos y su mismo propósito, su propósito en eso. Bueno, amados, entonces dice aquí el verso 11, en el cual fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como Él nos tomó a nosotros como su cuerpo, ya Él no ve el cuerpo carnal de nosotros. Cuando Él lo ve a usted, Él se ve Él mismo. Él ya no ve al viejo hombre en usted, porque ese cuerpo pecaminoso carnal en la cruz de Cristo lo echó fuera. Ya no lo ve. Él lo que ve es su cuerpo mismo. Cuando Él ve a José, a María, a Pedro, lo que ve es su